¿Se ve la presentación? Sí, doctor, a todo color. Sí, Ok, doctor. perfecto. Entonces, en 3 minutos comenzamos para dejar, si alguien más se conecta. En 3 minutos estoy con ustedes, ¿vale? Doctor, Jordi Alan me avisó que no iba a poder entrar porque no tiene internet en la calle o barrio, no sé dónde Ok, vive. no te preocupes, no se preocupen, entiendo también esa situación. No hay problema. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, pues retomamos las actividades virtuales después de 2 semanas, casi 3 de vacaciones. Bueno, para ustedes un poquito menos, para mí casi 3. Y pues desafortunadamente las noticias no son muy halagüeñas en el sentido de que pues la pandemia está nuevamente impactando. Cuídense mucho, por favor. Eh, Recuerden que si desean hacer alguna intervención por participar, hacer alguna aportación o hacer una pregunta, me pueden interrumpir sin ningún problema. Y recuerden que si en algún momento el sistema nos saca, volvemos a entrar con el mismo link. Bien, pues el día de hoy vamos a manejar este tema de la relación del médico con otros profesionales. Es importante, es interesante. Evidentemente, el profesional de la salud, el médico, tiene que relacionarse de manera estrecha con otros profesionales de la salud e incluyendo a otros profesionales que no son de la salud. Y el médico debe de procurar tener relaciones profesionales e interpersonales asertivas, adecuadas, para que todo sume de manera sinérgica a favor de el paciente en primer lugar y también, ¿por qué no?, de nuestra persona, en segundo lugar, sin ser menos importante. Bueno, sabemos que el ser humano, por naturaleza, pues no puede hacer, o poco puede hacer solo, ¿no? El ser humano vive en sociedad. Recuerden que somos socios en esta sociedad y que
pues evidentemente cada uno de nosotros tenemos relaciones interpersonales múltiples, complejas, muy importantes para nuestro desarrollo en diferentes sentidos. Por ende, las relaciones interpersonales o interhumanas son complicadas, son complicadas. Y reitero, debemos de poner nuestra atención para que estas relaciones logren el ser buenas, el ser asertivas, que exista un adecuado compañerismo en nuestro trabajo. Un ambiente laboral inapropiado, donde los médicos se llevan mal, o entre los médicos o con otros profesionales de la salud, pues es un ambiente laboral tenso en el que pueden sucederse situaciones erróneas y esto llevar a la presencia de situaciones indeseables para con nuestros pacientes, incluso la comisión de algunas iatrogenias. Por esto, en nuestras relaciones de trabajo debemos de procurar que éstas se desarrollen bajo, pues, este lema, por llamarlo de alguna manera, de compañerismo. La buena relación interpersonal entre todos para que en un ambiente laboral apropiado, en un ambiente laboral cordial, desempeñemos nuestro trabajo con nuestra máxima potencialidad. Un problema del país, de México, es de que pues no nos enseñan a trabajar en equipo. El trabajo en equipo a veces lo vamos desarrollando sobre la marcha de nuestra profesión, pero ustedes que están a punto de iniciar el trabajo como médicos internos de pregrado, procuren formar equipos de trabajo. Recuerden que el trabajo en equipo suma de manera sinérgica y da mejores resultados que el trabajo en forma individual. Entonces, una de las debilidades, obviamente nuestro país tiene muchas fortalezas y de estas debemos aprovecharnos, pero también tenemos debilidades y una de estas debilidades, reitero, es que pocos mexicanos sabemos o saben trabajar en equipo. Procuren ustedes formar equipos de trabajo donde se lleven cordialmente, donde exista compañerismo, donde las relaciones interpersonales sean asertivas, sean productivas, y esto va a sumar para que demos un manejo adecuado a nuestros pacientes. Obviamente, se requiere de un liderazgo. Realmente este liderazgo en los equipos de trabajo médico es ejercido por médicos de mayor experiencia, generalmente también individuos de mayor edad, pero esto no es una regla, ¿verdad? De que el líder de un trabajo en equipo siempre debe ser el médico de mayor conocimiento o experiencia. Esto no es una regla. Hay lideratos o liderazgos de jóvenes médicos muy apropiados que desarrollan un buen trabajo en equipo, en un ambiente, reitero, donde las relaciones son asertivas y donde se expresa a todas luces el compañerismo. Lógicamente, en estas relaciones interpersonales que desarrollamos los médicos, debemos de tener en primer lugar respeto a nosotros mismos. Eso es algo muy importante. El respeto a sí mismo, acompañado evidentemente del respeto para con los demás. Si nosotros queremos recibir respeto, pues en primer lugar nosotros debemos de proporcionar este respeto a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros con los que debemos de trabajar en equipo. Y evidentemente debemos actuar de manera profesional en todo momento de nuestro quehacer o actividad médica. Los equipos de trabajo realmente son interdisciplinarios.
¿sí? La interdisciplinaridad es muy importante. Aquí, en estos equipos de trabajo interdisciplinarios, donde intervienen varios ramos de profesionales de la salud, evidentemente todos aprendemos de todos. Nadie es superior a otro, ¿sí? Todos debemos actuar en equidad, todos debemos de respetarnos, aunque haya líderes en el trabajo de equipo. Debemos ser conscientes todos y cada uno, incluyendo a otros profesionales de la salud, pero sobre todo nosotros médicos, debemos ser conscientes de nuestra dignidad. Recuerden que el ser humano, por el simple hecho de serlo, tiene dignidad ontológica, o sea, dignidad por ser persona. Y esa misma dignidad que tenemos los médicos, pues la tienen la otredad, o sea, los otros profesionales de la salud. Tan valiosos somos unos como tan valiosos somos otros. Esto es muy importante. No hay profesionales de salud de primera ni de segunda calidad, ¿verdad? Todos somos importantes y todos somos relevantes para la consecución de lo mejor, del principio de beneficencia y el bienestar para nuestros pacientes. Todos sin excepción debemos de participar, ya sea como aprendices, ¿sí? En el área médica, o como maestros también en el área médica, en actividades de enseñanza. Sí, la educación médica es un factor muy importante que nos da, evidentemente, mejores elementos para poder ejercer nuestras tareas. En algún momento seremos auditorio, en algún momento seremos el conferenciante que está aquí al frente, ¿sí? Pero debemos de participar activamente en la educación médica y en la educación de otros profesionales de la salud. A la vez, recuerden que tanto la educación, la enseñanza, como actividades de investigación son muy importantes. La medicina de la actualidad está basada en lo que se denomina basada en evidencias y por lo tanto la investigación es otra de las acciones fundamentales en el quehacer médico. No todos nos seremos investigadores, pero en lo posible hay que colaborar o, ¿por qué no?, ser uno de los investigadores principales en nuestros hospitales con la finalidad de que nuestra ciencia avance. Esta amalgama que ya hemos comentado, compleja, que es la medicina entre arte y ciencia. Bueno, debemos de prepararnos lo suficiente, ¿sí?, para ejercer de la mejor manera nuestro quehacer médico y obviamente el asistir con regularidad, con disciplina a nuestras actividades es fundamental para el bienestar de nuestros pacientes, de los usuarios, de los clientes. En la relación del médico con otros médicos u otros profesionales de la salud, ¿sí?, debemos manejarnos con la verdad. Ya habíamos comentado que el médico debe ser un personaje auténtico, un personaje que trabaje con la verdad. Y evidentemente su quehacer siempre debe estar siguiendo el principio o el fundamento bioético de beneficencia encaminado al bien. Aquí voy a tocar un punto muy relevante, el de la soberbia, ¿sí? Dice el Antiguo Testamento, dice, yo no habito donde está el soberbio. El Creador dice, yo no habito donde hay o está el soberbio. Esta cita bíblica me parece interesante tocarla en este momento. Dice el Creador, Dios, el gran arquitecto del universo, llámenlo como quieran ustedes, ¿sí? Yo no habito donde está el soberbio. Los médicos debemos ser profesionales en todo sentido de la palabra y evitar esa falsa sensación de soberbia de que somos profesionales superiores a otros o incluidos entre nosotros mismos, ¿no?
el personaje, la humildad es una virtud. La humildad, hablando de la auténtica humildad, ¿sí? Es una auténtica virtud. El médico no debe ser, como decimos comúnmente, creído, soberbio, perdón, presumido. Debemos evitar estas conductas prácticamente infantiles, ¿sí? Y debemos ser personas equilibradas, personas que estén dispuestas a dar lo mejor de nosotros. Dice Alejandro Jodorowsky, un autor que en lo particular me gusta su manera de pensar y de escribir. Dice este señor Jodorowsky que el poder, el mayor poder que tiene el ser humano o el hombre es el poder servir. Y los médicos tenemos esa grande fortuna, que gracias a nuestra profesión somos poderosos en el sentido de que podemos ayudar a los demás. Pero no somos perfectos, no somos máquinas, pero debemos evitar hasta lo imposible el ser soberbios. La soberbia no nos lleva a ningún lado positivo. Y debemos ser conscientes de nuestros límites. Ningún médico en la actualidad, en el planeta, en este país, en este estado, en esta ciudad, etcétera, es autosuficiente. Todos necesitamos de todos. Así lo decía Albert Einstein. Todos necesitamos de todos. Y también decía Albert Einstein, todo se lo debo a todos, ¿sí? Entonces, ningún médico es autosuficiente. Todos necesitamos de todos. Todos debemos apoyarnos, todos debemos ayudarnos con el fin último, el más importante, que es el paciente. Obviamente, ya habíamos comentado, en algún momento aprendemos, en todos los momentos de la vida aprendemos, y en otros momentos también enseñamos. El proceso de enseñanza-aprendizaje es en todas las actividades humanas muy importante y no es la excepción la actividad médica. Debemos recibir reconocimiento, motivación, cuando nuestro quehacer es apropiado y también cuando nosotros percibimos, nos damos cuenta que el quehacer de otros compañeros, de otros profesionales de la salud o de otros médicos es el apropiado, pues ¿por qué no retroalimentar de manera positiva? ¿Por qué no reconocer lo que se hace bien dentro de un equipo de trabajo? Recuerden que la motivación para el ser humano es un hecho muy importante. Y evidentemente todos debemos de tener en mente la idea de ser mejores, la idea de superarnos día a día, ¿sí? Recuerden que el médico debe ir tras lo mejor, tras lo idóneo, tras la idealidad. Perdón que insiste en un comentario del presidente de la Fundación Teletón, el licenciado Fernando Landeros, que nos comenta, en el Teletón hemos hecho grandes cosas, pero nunca olviden que cada día podemos ser mejores, que cada día nos podemos superar. Esto es algo que es incuestionable. Aquí pinté un diablito, ¿no? El famoso diablito de Derbez, ¿no? ¿Por qué lo pinté? Porque quería comentar lo siguiente. Debemos comprendernos. Bueno, aquí lo puse por evitar comentarios negativos entre los médicos. Bueno, debemos comprendernos. Nuestro trabajo per se es un trabajo donde hay estrés, donde manejamos angustia, donde podemos estar en contacto con emociones negativas. Y estas situaciones debemos de reconocerlas tanto en nosotros para poderlas manejar correctamente como en el resto de nuestros compañeros. Y por lo tanto, pues siendo empáticos, nos comprendemos entre todos y en algún momento debemos recibir apoyo o brindar apoyo cuando enfrentemos una situación de fracaso o complicaciones que pues nuestros pacientes, aunque no lo deseemos y aunque trabajemos del todo de una manera profesional, en ocasiones pues tenemos
experiencias de fracaso, de pérdida, que debemos saber enfrentar tanto personalmente como en equipos de trabajo. Recuerdo muy bien un manual de la Asociación Americana del Corazón en su curso de apoyo vital cardiológico avanzado, o ACLS, donde el editor, un médico de apellido Cummins, decía, y se los comento, lo parafraseo en este momento, se los comento a ustedes. Dice el doctor Cummins: no todos los intentos de reanimación terminan con la vida. La mayoría de estos terminan con la muerte. Pero usted adquiere un compromiso, un nuevo compromiso con su equipo de trabajo y con los deudos. Entonces es muy importante, reitero, el apoyo tanto en las situaciones favorables, pero sobre todo en las desfavorables. Es muy importante que nuestras relaciones interpersonales, interdisciplinarias, interprofesionales, exista el diálogo, ¿sí? El diálogo, como en una relación de pareja, el diálogo es muy importante en las relaciones interpersonales, en las relaciones interprofesionales. Al existir un diálogo apropiado, pues muchos de los problemas que son inherentes a las relaciones humanas pueden ser resueltos. Y pues tratar de evitar la confrontación en todo momento. Discusión aquí se refiere más que una discusión coordinada, una discusión profesional de la situación que está abordando los médicos, que están abordando de una manera madura, de una manera profesional. Podemos no estar de acuerdo en ciertas situaciones, pero este desacuerdo, precisamente opinarlo, manifestarlo de la manera conveniente para tratar de evitar o disminuir las tensiones. Recuerden que el trabajo médico per se es un trabajo estresante o tensionante. Ya vimos en una diapositiva previa que ningún médico es autosuficiente y que debemos de consultarnos, debemos apoyarnos, debemos ayudarnos, debemos obtener otras opiniones de otro médico u otros médicos o de otros profesionales de la salud para la resolución favorable de nuestros pacientes. Y esto es algo, por eso pinté el diablito, ¿no? Esto es muy importante, esto es muy importante. Los médicos no somos santos, eso me queda claro. Somos tan falibles como cualquier otro ser humano, como cualquier otro profesional. Pero independientemente de nuestras falencias, de nuestras fallas, ¿sí? Debemos a toda costa evitar comentarios negativos sobre otros profesionales u otros compañeros médicos. Esto, desgraciadamente, se da con mucha frecuencia en nuestros medios. Y esto es algo totalmente negativo y que puede echar a perder, obviamente, las relaciones de amistad, las relaciones profesionales, incluso repercutir de manera negativa en nuestros pacientes. Por favor, durante su desarrollo, como estudiantes de medicina, como médicos internos y así en adelante sucesivamente, por favor, evitar este tipo de comentarios negativos sobre otros compañeros. Debemos procurar, evidentemente, buenas relaciones, tanto en la familia, ¿sí?, como obviamente en la profesión. Se dice de una manera muy trillada, ¿no?, que los problemas de casa o los problemas de la familia no deben acompañarnos al hospital y viceversa. Los problemas del hospital no lo debemos de llevar a casa. Esto, a pesar de que es muy trillado, pues es una sugerencia o consejo importante. Debemos mantener buenas relaciones interprofesionales. Reitero que el ambiente laboral sea favorable, sea adecuado, que trabajemos a gusto y no a disgusto. Para lograr todo esto, pues en ocasiones
debemos consultar a otros, debemos de tener la humildad suficiente de saber que no somos autosuficientes y que requerimos el apoyo de otro compañero u otra compañera para lograr nuestros objetivos. Y en ocasiones algunos otros médicos nos consultan para la resolución de otros casos. Algo muy importante también, como ya vimos, es el hecho de no hacer comentarios negativos sobre otros. Evidentemente, no herir, no incidir, no arruinar el prestigio de otro compañero. Se dice, y veremos en una imagen posterior, que el lobo del hombre es el hombre, o el peor enemigo del médico es otro médico, y esto desafortunadamente lo vemos en la vida real, ¿sí? Pero de manera consciente, sabiendo nuestros alcances y limitaciones, debemos evitar herir el prestigio de otro médico. Les digo, no somos santos, aquí puse un angelito, ¿no? No somos ángeles ni santos, pero como humanos y personas conscientes que somos, debemos evitar comentarios negativos sobre otros profesionales de la salud, sobre otros compañeros, y no herir el prestigio ni el prestigio de otras personas. Debemos, en nuestras relaciones profesionales, interdisciplinarias, donde puede haber y debe haber, y ojalá se genere amistad, debe haber sinceridad, ¿sí? Debemos ser sinceros, ceñirnos a la verdad, respetando a todos para ser respetados, y debemos actuar con uno de los principios fundamentales de la bioética. En nuestras relaciones debe imperar la justicia. Aquí pinté unos billetitos, bueno, no pinté, puse una imagen de billetitos que son muy bonitos, a todos nos hacen falta, pero esta es otra situación muy interesante, muy importante que los expertos en bioética nos hablan. Obviamente todos debemos recibir una retribución justa, habla de justicia, ¿sí? A nuestro trabajo, evitando el provocar daño económico al paciente. Nuestra actividad médica requiere de una justa retribución, pero todos los excesos son malos, lo dice coloquialmente un refrán, los excesos son malos. Nuestro trabajo debe ser adecuadamente retribuido, pero nunca infringir daño económico a los pacientes. Todos nosotros debemos de cooperar, ¿sí? Para que los resultados del trabajo de mi equipo siempre superarán al trabajo individual. Y desafortunadamente en este último rubro nos encontramos con una verdad insoslayable. Desafortunadamente no todos los médicos ni todos los otros profesionales de la salud, no todos tenemos ética médica, ¿sí? Y esto es algo que, pues, recuerden que si nos saca el sistema volvemos a entrar con el mismo link. Esto es algo también muy importante que debemos de tomar en cuenta. Me siento contento, me siento afortunado, y ustedes también se deben sentir así, de que en la currícula de nuestra escuela pues existe esta materia. Yo cuando estudié la carrera en esta misma escuela, pero cuando ya hace algunos años de esto, desafortunadamente no recibí esta materia. Y reitero, considero que deben sentirse afortunados de estar tocando estos temas, porque esto nos hace mejores personas, y como dice el bioeticista, el doctor Albert, el médico necesita más de un buen corazón que de un buen ingenio, y si unimos una buena persona, un buen corazón con un buen ingenio, pues esto hará un médico extraordinario. Aquí pusimos la imagen de un lobo, ¿verdad? Porque el hombre es el lobo del hombre. Esto se ha dicho desde hace siglos y seguimos desafortunadamente en la misma situación. Y el peor enemigo del médico sigue siendo un médico. Esto lo debemos ir erradicando.
Esto lo debemos hacer de una manera consciente, competitiva, juiciosa, adecuada en nuestro quehacer diario. Recuerden que al trabajar en equipo, los resultados son mejores y llegamos al bien común. El bien común para el paciente, para nosotros como equipo de trabajo, para cada uno en lo personal, para nuestra familia, para las familias involucradas. Siempre si actuamos de manera correcta, obtendremos el bien común. Siempre debe haber respeto entre todos los personajes con los que interactuamos, incluidas las autoridades sanitarias y de nuestros hospitales. No todas las autoridades, desafortunadamente, nos tratan de manera respetuosa. Y el médico, recuerden, cuando vimos los derechos de los médicos, tenemos el derecho a recibir un trato respetuoso de parte de autoridades, de pacientes y de familiares. ¿Por qué no procurar una especie de hermandad entre los médicos? En lugar de ser los lobos de los lobos de los médicos, los enemigos, médico contra médico, médico versus médico, ¿por qué no formar una especie de fraternidad, una hermandad entre médicos? Esto no es un sueño, se puede aterrizar siempre y cuando cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte, siendo respetuosos, trabajando con lealtad. ¿Por qué no compitiendo con lealtad? ¿Sí? Podemos formar una especie de hermandad entre los médicos, que sería muy necesaria y muy útil a la vez. En todo momento, el médico debe evitar cualquier tipo de discriminación por raza, religión, nacionalidad, etc. Los médicos debemos evitar la discriminación por cualquier causa, entre los médicos, entre otros profesionales, a los pacientes, etc. Los médicos debemos de desterrar de nuestras ideas y de nuestros comportamientos la palabra discriminación. Y algo que también les sugiero muy profunda y encarecidamente, ¿sí? Esto. Evitemos el empleo de palabras soeces, groserías o barbarismos en nuestro lenguaje, ¿sí? Yo me sé todas. Soy casi un experto en un lenguaje indebido o incorrecto. Sin embargo, en mi quehacer médico, procuro seguir esta sugerencia, este consejo que nos mantiene en un nivel de profesionalismo muy importante. Los médicos debemos desterrar, por lo menos durante nuestro quehacer médico, del empleo de barbarismos en nuestro lenguaje. Con cierta frecuencia, en mi experiencia personal como médico, pues me encuentro con compañeros que emplean este tipo de lenguaje. No me espanto porque reconozco que lo conozco, este tipo de lenguaje, y que en algún momento lo he manejado, pero debemos conscientemente evitar el empleo de estos, pues prácticamente neologismos, de estas palabras en nuestro quehacer. Cuando un paciente, cuando un familiar, cuando otro profesional o cuando otro médico nos escucha hablando de manera inapropiada, pues la verdad esto deja mucho que desear. Podemos ser extraordinarios médicos, muy buenos cirujanos, muy buenos, etcétera, muy buenos médicos, independientemente de la especialidad, pero con el empleo inapropiado de estos neologismos, pues toda esa imagen apropiada o correcta de un médico se viene abajo. Y pues el hombre sigue siendo desafortunadamente el lobo del hombre, y nosotros médicos debemos evitar el ser el lobo de otro médico. Recuerden que
como había comentado en una de las reuniones anteriores, las demandas que la CONAMED al año maneja en el país de los pacientes contra los médicos, generalmente son por malas actitudes, y en ocasiones esa actitud inadecuada de nosotros, junto con otro médico que se presta a hablar mal del médico, pues esa es una de las causas más frecuentes de demanda que tienen los doctores en contra a nivel de la CONAMED. Entonces, esa, esa, esa forma de ser del médico que habla mal de otro médico y que estas opiniones pueden servir de base para que un médico sea acusado o sea demandado ante las instancias como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues debemos de eliminarlas, debemos de descartarlas, porque pues nos pueden llevar a terrenos muy peligrosos. Dicen que hoy por ti, mañana por mí. Entonces, ayudémonos, cooperémonos, respetémonos y hagamos de nuestro ambiente laboral el ambiente más apropiado para generar las respuestas apropiadas que necesitan nuestros pacientes. Este es un tema relativamente cortito, pero muy importante. Voy a dejar de compartir pantalla para que si existe algún comentario o alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Quedó confusamente claro? Todo bien, doctor, gracias. Doctor, ¿y de qué forma se puede abordar a un médico, bueno, que le esté haciendo más daño que bien a un paciente? Pero, pues sin faltar el respeto a esa parte que dice de que médico, bueno, simio no mata simio. Sí, te entiendo plenamente. Pues cuando percibes que se está ejerciendo un acto equivocado, pues de esa manera muy respetuosa puedes acercarte a tu compañero y hacerle ver desde tu punto de vista, sin ánimo en ningún momento de molestar ni de ofender, que se está siguiendo el procedimiento inapropiado, que eso puede generar complicaciones o problemas. Tienes todo el derecho de comunicarlo, de decirlo de una manera conveniente. Puede provocar pues molestia, pero al final de cuentas estás obrando por el bien mayor. En este caso el bien mayor es el bienestar del paciente. Pues ojalá que ese compañero o compañera que está en una situación inapropiada o causando una situación inapropiada, incluso iatrogénica, pues tenga la madurez suficiente para aceptar tu comentario. Desafortunadamente no siempre hay esa